Mis hermanos y hermanas, muy buenas noches. Hemos tenido unos problemas con la conexión, así que voy a dejar este estudio grabado para que luego nuestro hermano Yacine pueda subirlo. Estamos viendo este recorrido por las iglesias de, del Apocalipsis, que son un mensaje no solamente para la iglesia de ese tiempo, sino como hemos visto, también para las iglesias del día de hoy. ¿Ya? Y una cosa que rescatamos es que el que escribe es el Señor. Lo segundo es que no hay ninguna iglesia perfecta, todas tienen cosas positivas y todas tienen a su vez alguna cosa que el Señor les recuerda, les repara y les anima para que puedan superar todo aquello y les da una recompensa, le ofrece una recompensa. Y en todas las que hemos visto, el Señor destaca, hace énfasis en el hecho de que hay que luchar, dice, al que venciera, al que venciere. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la principal, después Esmirna, Pérgamo, y hoy nos corresponde analizar un poquito la iglesia de Tiatira. Y la palabra del Señor dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la entrego en cama, y en gran tribulación al que con ella adultera, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias, perdón, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y los demás que están en Tetira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios bendiga, mis hermanos y hermanas, la lectura de su palabra. Vemos nuevamente el mensaje de Dios para una iglesia, la iglesia de Tiatira. Ya, era una ciudad que se dedicaba a la confección de prenda, específicamente al teñido de prenda, ya, al teñido de telas para vestidos, todas esas cosas. Era una ciudad de comerciantes. Si usted se acuerda, ahí en el apóstol Pablo, cuando comienza su viaje misionero, encuentra a una mujer llamada Lidia, que también era de Tiatira, y ahí comienza, se puede decir, la obra del Señor. Fíjese que es interesante notar que aquí es a la única iglesia que el Señor se revela como el Hijo de Dios. Y esto es importante recalcarlo, porque en esos tiempos ya estaba naciendo o creciendo esa herejía que dice que Jesucristo no es el Hijo de Dios, como ser igual a Dios mismo, no que un hijo más. Pero aquí vemos cómo se dice hijo y con mayúscula. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Ya? Está reflejando que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Eso es interesante, hermano, y muy importante verlo porque esta iglesia está sumida en una región donde, al igual que la otra, había muchos dioses. Por lo tanto, a todos un Dios más, un Dios menos, le daba exactamente lo mismo. Pero para el cristiano, Jesucristo es el Hijo de Dios. No hay otro hijo en la misma circunstancia, el unigénito Hijo de Dios. Y luego le repite, yo conozco, fíjese, son 5 cosas que Dios le recuerda acá. Primero son sus obras. Segundo, el amor, la fe, el servicio, la paciencia, y que tus obras primeras, perdón, tus obras postreras son más que las primeras. Es interesante también notar esto, mi hermano, como Dios reconoce lo que la iglesia hace. Esta es una iglesia que trabaja, esta es una iglesia que se esfuerza, en iglesia que no se queda dormida en los laureles, porque dice que sus horas postreras son mayores que las primeras. Ahora si no cae en la complacencia de que hicimos la pega, sino que siguen trabajando porque entienden que la obra del Señor es mucha. Como dijo el Señor, que los campos ya están listos para la siega y los obreros son pocos.
Entonces aquí el Señor le dice, yo conozco tus obras. Pero no solamente ellos trabajaban, sino que el amor que ellos impregnaban, lo que ellos hacían, le daba un valor agregado ahora al trabajo en la obra del Señor. Recuerda que Éfeso también tenía obra, pero ellos habían dejado el primer amor. Estaban trabajando porque tenían que trabajar, pero no en la base del amor, que es lo que debe sustentar toda nuestra labor en lo que es el trabajo de la iglesia. Y no solamente eso, habla de la fe. La fe es aquella, dice, es certeza, aquellas cosas que no vemos. Entonces ellos caminaban por fe, ellos vivían por fe. Y eso es interesante como Dios reconoce la fe de esta iglesia. Te llevan tres cosas: obra, amor, fe y servicio. Es más interesante, importante notar esto. No era una iglesia que está autocomplaciente, ni tampoco era una iglesia egoísta, sino que ellos trabajaban también en pos de aquel que tenía menos. Era una iglesia que era dadivosa, que era generosa. ¿Ya? Su servicio, dice ahí, dice ahí la palabra del Señor. Y una cosa muy importante, tu paciencia. Hay que ser paciente y orar, dice por ahí también la palabra del Señor, y que tus horas postreras son más que las primeras. Una iglesia que no cae en la autocomplacencia. Hoy tenemos dos extremos. Una iglesia que piensa que lo ha logrado todo, que ya tiene que descansar, y una iglesia que piensa que no ha hecho nada y por lo tanto se autoflagela permanentemente. Y ambos extremos son malos. Nunca vamos a alcanzar el nivel que Dios ha pedido de nosotros. Nunca vamos a alcanzar a completar la obra. Siempre hay que dar algo para hacer. Por lo tanto, cuando hacemos algo, es porque el Señor así lo ha permitido. Y damos gracias al Señor por ello. Él es el que produce querer como el hacer. Pero siempre, al cumplir una meta, hay otras metas. Siempre, al cumplir un paso, hay otro paso. Nunca es para quedarnos estacionados. ¿Ya? Por lo tanto, ahí no hay que caer en la autocomplacencia. Ya lo hicimos, qué bien. No. Hay que seguir adelante, puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego otra vez no hay mucho avance, no hay mucho crecimiento. Tenemos la tendencia a autoflagelarnos, a empezar a criticarnos, a empezar a molestarnos unos a otros, y eso tampoco, hermano, es beneficioso para la vida de la iglesia. ¿Ya? Y el Señor después le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Es interesante notar que aún conociendo nosotros, nos llamó para ser parte de su iglesia. Pero aún siendo parte de su iglesia, Él entiende que somos humanos y que fallamos. Y que hay errores tremendos. Fíjense en esta iglesia que tiene esas tremendas cualidades, pero también hay errores tremendos. Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. La iglesia como tal estaba permitiendo que una mujer que tenía el don, según ella, profetiza, o sea, que ella decía profecía, lo que es muy común, sobre todo en el día de hoy, que el Señor me dijo, y el Señor me indicó, y a veces las personas que tienen ese don, ¿no es cierto?, pasan a llevar al líder o a quien está a cargo de la iglesia, porque se creen con autoridad más que todos los hermanos. Y ese es el caso de esta mujer llamada Jezabel. Y el Señor no dice aquí que es profetiza, no dice que se dice profetiza. ¿Y cuál era el problema de ella? Que ella con la autoridad que tenía en la iglesia, con esa capacidad de convencer, de decir, el Señor me dijo, ella estaba cometiendo un grave error, estaba llevando a los hermanos al pecado. Hay que recordar, mis hermanos, que en esos tiempos habían, como ya sabemos, distintos dioses, ya, dioses así entre comillas, y cada uno de ellos tenía su templo. Y muchos de esos templos tenían sacerdotes, y muchos tenían sacerdotisas. Y parte del culto consistía en que los varones entraban al templo y tenían relaciones con las sacerdotisas. Era parte del servicio que ellas ofrecían. Entonces, esta mujer, dentro de la iglesia, aconsejaba, guiaba a los varones y los guiaba para esas prácticas. ¿Ya? Entonces, el culto de ellos era totalmente distinto a lo que nosotros tenemos como culto en el día de hoy, y en esos tiempos también, mucho más. Consistía en que se reunían, hacían sus cánticos, pero después había una comida, y en la comida había trago y todas esas cosas, y después de eso pasaban, ¿no es cierto?, a lo que ya mencionamos. Y esto es lo que esta mujer trataba con liviandad, ¿ya? Trataba con total impunidad.
¿ya? Y dice que seducía, ¿ya? ¿Ya? Enseña y seduzca. Dice, no, no tiene nada de malo. Es interesante, ¿ya? Y le he dado, dice el Señor, que le ha dado tiempo para que se arrepienta. O sea, el Señor ya le había advertido, ya tenía una advertencia, pero ella no quería arrepentirse, porque le gustaba el poder, el manejar, eso de movilizar la gente, como dice, y dice el Señor que aquí Él la arroja en cama y en gran tribulación, no solamente a ella, sino que también a los que están compartiendo con ella esas actividades que ofenden al Señor, o sea, a los que en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Siempre el Señor cuando indica que va a haber un castigo, siempre da la oportunidad para cambiar. Arrepentimiento es cambiar de forma de pensar. Arrepentimiento es cambiar de forma de ver las cosas. Es decir, antes pensaba así, pero ahora pienso de esta otra manera. ¿Ya? Fíjese que aquí también es tan grave el asunto que dice que el Señor le dice, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Por qué hace esto el Señor? Y dice, mire, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, es bien tremendo ver la forma en cómo el Señor toma la santidad en su iglesia. Es tremendo ver cómo el Señor toma la fidelidad de Él en su iglesia. Él no la tolera, la infidelidad. No tolera la idolatría. Y aquí vemos cómo en la propia iglesia de Tiatira está surgiendo, ha surgido esta corriente. Y la iglesia no hace nada. La iglesia está tolerando esto. ¿Por qué razón no lo sabemos? Algunos dicen por la capacidad que tiene esta mujer de hablar, de decir, de entregar mensaje. Y por la capacidad de ella también de creerse superior al liderazgo de la iglesia. ¿Ya? Por eso es importante, mi hermano, tener en cuenta todo esto, porque hoy día también existen muchos que se creen profetas, o dicen ser profetas, o son profetas, no lo sé, el Señor lo sabe, pero el solo hecho de sentirse, creerse o ser, se colocan en un plano espiritual superior. Y ahí está el problema. Porque si alguien tiene un don de parte de Dios, sea de profecía, de lengua, interpretación de lengua, discernimiento de espíritu, sanidad, etcétera, lo primero que debe llevar al lado el ejercicio de ese don es la humildad. Porque no es un don que se reciba, como todos los dones, que se reciba por merecerlo, por capacidad, por mérito, sino que todos los dones son dados por gracia, según como Dios quiso. Por lo tanto, si no es algo que yo he generado, vale lo que decía el apóstol Pablo, si no tiene, ¿por qué te glorías? Es Dios en que reparte como Él quiere. Por lo tanto, debe haber en primer lugar, un sentido grande de humildad. Nunca creerse superior a nadie. Nunca creerse superior al hermano o a la hermana. ¿Ya? Sino que dar a cada uno, como dice la palabra, al que tiene, al respeto, respeto. Y cada uno de vosotros se estime como superior a sí mismo a los demás. Esa es la forma en la cual debe estar el ejercicio de los dones, ¿ya? El ejercicio de los ministerios también. ¿Ya? Hoy día, con todo esto de que hay en las redes sociales, en los medios de comunicación, hay muchas personas que reciben mucha enseñanza, mucha doctrina de distintas fuentes y de repente se creen como superiores a lo que es la iglesia local. Y eso no es lo que dice el Señor. El Señor viene a buscar una iglesia, su iglesia. Una iglesia compuesta, como decimos aquí, por gente que a veces se equivoca, por gente que a lo mejor no es fiel, pero que es la iglesia de Jesucristo. Fíjese cómo el Señor le dice a su iglesia aquí, pero a vosotros y a los demás, ay, perdón, fíjese que lo que hace el Señor es también testimonio para todas las iglesias. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso cosecha.
Después dice a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. El Señor sabe cuánto es lo que podemos resistir, sabe cuánto es el peso que podemos soportar. Él sabe las vivencias que estamos pasando, Él sabe los problemas, las dificultades, Él sabe el estrés, Él sabe todo. Es tan grande el conocimiento del Señor que Él acortó estos días por amor a nosotros, porque si no hubieran sido acortados, entonces no podríamos soportar. Y esa es su palabra, que no nos da tentación o prueba más allá de que podamos resistir, sino cada uno según su capacidad. Por eso el Señor que a los demás no tienen esa doctrina, o sea, aquellos que de alguna u otra manera luchan por mantenerse en la pureza, seguir la paz con todos, dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es interesante, hermano, y es bueno tenerlo en cuenta. No os impondré otra carga, pero lo que tenéis, dice, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nuestra fe en Jesús. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Nuestra confianza en el Señor. De Él somos, por Él vivimos, ¿cierto? Y también por Él morimos. Que nuestra vida pueda ser una manifestación de lo que es la gracia de Dios, de lo que es el poder de Dios, de lo que es la manifestación de Dios en este tiempo. En este tiempo en que la gente corre, en este tiempo en que la gente desconfía, en este tiempo, hermano, en que hay tanto y tanto dolor y maldad en el mundo. Dios está preparando su iglesia para que su iglesia retenga lo que tiene. Solamente Cristo puede salvar, solamente Cristo puede llevar a la gente al cielo. No hay otro nombre bajo el cielo, se lo ha puesto dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. Y esa es nuestra tarea. Nosotros no estamos llamados, a propósito de Halloween, Día de los Muertos, no estamos llamados a predicar contra Halloween, no estamos llamados a predicar contra el Día de los Muertos, no estamos llamados a predicar contra esto, aquello. Nosotros estamos llamados a predicar de Jesucristo, a hablar de Jesucristo. Porque una persona puede no participar en, no voy a participar en Halloween, pero si no tiene a Cristo. Interesante, mi hermano. Cristo es la solución. Cristo es la piedra angular. Cristo es lo que el alma necesita. Jesús dijo, yo venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahora Él no está en el mundo como estaba antes. Ahora está en el corazón de cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros podamos retener lo que tenemos hasta que Él venga. Que nuestra fe en Jesús pueda crecer día a día. Y nuevamente la invitación, este desafío dice, al que venciere, habla nuevamente, como hemos dicho tanto ya, mis hermanos, habla de lucha, habla de esfuerzo, habla de no dejarse, no caerse. Si cayó, pide perdón, se levanta y sigue adelante. Y sigue adelante, puesto los ojos en Jesús, no mirando para el lado, porque la Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Que nos consideremos también unos a otros, que sobrellevemos las cargas de los unos a los otros. No estar pendiente del que hizo o no hizo, el hermano o la hermana. No estar pendiente de los demás, sino estar pendiente cada uno de sí mismo. Examinaos a vosotros mismos, probados si estáis en fe. Examinaos. No lo que decimos, sino lo que hacemos. No lo que nosotros pensamos, sino lo que sale de nuestros labios. Toda vuestra palabra, dice el Señor, sea con gracia, sazonada, para edificación. Hermano, basta de crítica. Para crítica tenemos el mundo, para condenación tenemos al enemigo. Nosotros tenemos que estimarnos, tenemos que incentivarnos al amor los unos a los otros. Tenemos que, hermanos, ser pacientes para con todo. Pues al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Se fija que no es una carrera corta, es una carrera de largo aliento, hasta el último día. Porque hay algo que tenemos que tener presente, mis hermanos, que nos olvidamos, que un día vamos a partir de este mundo. Un día vamos a partir, tarde o temprano tenemos que irnos. Y todos debemos estar pensando en aquello. No en el sentido de estar pensando que voy a morir, no. No, pensando, mi hermano, que cuando yo me venga de esta tierra, cuando usted se vaya de esta tierra, perdón, y yo me vaya de esta tierra, entonces tener nuestra vida en paz con Dios.
Fíjese que la promesa que el Señor da aquí es tan grande, dice que le va a dar autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. No está hablando aquí, mis hermanos, que vamos a ser presidente del país, no está hablando aquí que vamos a ser presidente de América, no está hablando aquí que vamos a ser presidentes mundiales, no está hablando aquí de poder político, está hablando aquí de poder espiritual, está hablando aquí, mis hermanos, de poder eternal. Cuando venga nuestro Señor no sabemos cómo hacer el dominio, el gobierno, pero Dios así lo está señalando acá. Y le daré la estrella de la mañana. Nosotros somos de Cristo, pero acá dice que Dios va a dar la estrella de la mañana. Y eso significa, hermano, la estrella de la mañana es Jesucristo. Nosotros somos de Jesucristo, pero también en alguna medida Él es nuestro. Por eso que le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nuevamente, el mensaje no es solamente para la iglesia de Tira, sino también para la de Pérgamo, para la de Esmirna, para la de Éfeso y para las otras que nos quedan todavía por darle una mirada. El apóstol Juan, desde la isla de Pasmo, advierte a estas iglesias. El Señor le dice la situación de la iglesia. El apóstol Juan conocía a estas iglesias, era el pastor de quizás de todas algunas de ellas, las conocía bien, sabía y él recibía informes. Y llegaba el mensajero y él mandó esta carta para esa iglesia. ¿Y cómo, mi hermano, podemos saber que esta palabra también es para nosotros? Para ir finalizando. Porque la situación de Tatira es la misma que hay en el día de hoy. ¿Cuántos hoy día de nosotros, nuestros hermanos, concurren a actividades idólatras? Pero no lo hacen con el sentido de idolatría, no lo hacen con sentido cultural, sentido de historia, sentido de compartir, sentido de no ofender. Y a veces, cuando eso se forma parte de la iglesia, es cuando estamos también cayendo en el pecado que Dios condena en esta iglesia. Que el Señor tenga misericordia, mis hermanos. La tarea que tenemos para este tiempo, la tarea que tenemos que va mucho más al fondo, ¿no es cierto?, que la que estábamos viendo. Primero era Éfeso, ¿no es cierto?, teníamos que analizar cómo estábamos haciendo la oración, si hay el primer amor en nosotros o no. El segundo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de Esmirna, es una iglesia pobre, y decimos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cuántas cosas nosotros hemos hecho o no hemos hecho, mis hermanos, pensando que no tenemos recursos. Y ¿cómo se llama? El mensaje a Pérgamo, una iglesia que está en un lugar difícil, una situación difícil. También, mis hermanos, ¿no es cierto?, nosotros teníamos que analizar ahí cómo estamos nosotros en la batalla de la fe en este día. Y el mensaje de Tira nos deja, mis hermanos, el mensaje de cómo está la santidad ahora nuestra delante del Señor. Cómo está nuestro caminar en pureza, cómo está nuestro caminar en la presencia del Señor. Si el Señor viniera este día, ¿cuál sería el mensaje para nosotros? Que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guíe en el recuerdo de la noche, a analizar las cosas, a sopesar las cosas, a ponerlas en la balanza y el día de mañana poder comenzar el día de la mano del Señor. Que nuestros primeros momentos en la mañana, mis hermanos y mi hermana, sean para estar en comunión con el Señor. Hagamos ese propósito, hagamos ese sacrificio, hagamos ese esfuerzo. Bien vale la pena, mi hermano. Que el Señor nos bendiga y estamos viéndonos en una próxima oportunidad. Ojalá que pueda ser semipresencial, si el Señor así lo permite. Bendiciones para todos y nos vemos en el culto del domingo.